Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamil con Berta Fríes, una de las víctimas del atentado de El Nogal, y Carlos Antonio Lozada, ex líder de las FARC, ¿cree que es posible la reconciliación en Colombia? Sí, 86%, no, 14%. Muy buenas noches. Se cumplió hoy el tercero y último día del llamado paro armado decretado por el ELN en el país. El balance de hoy, o del fin de semana. Se cumplió el tercero y último día del paro armado decretado por el ELN. Afectó principalmente los departamentos de Cesar, en donde fue dinamitado un puente en la localidad de Pelaya que comunica esta población con la costa atlántica, y también fue atacado el peaje de Gamarra, donde fue dejada una carga explosiva que no logró ser activada. En Taraz, Antioquia, donde fueron quemados varios vehículos en Valdivia, también en el departamento de Antioquia, el ejército interceptó una cuadrilla del ELN que se disponía a colocar una carga explosiva y murió un soldado. En norte de Santander fue atacado y destruido un peaje en Ocaña. En Nariño, en la vía Pasto a Tumaco, fue neutralizado otro intento de atentado. También se frustró otro ataque en Corinto, Cauca. Aquí quemaron un bus de servicio público. Nuestro invitado esta noche es el doctor Carlos García, que es director de Invías. ¿Cuál es el balance que usted daría de este paro armado que fue destrucción de puentes en vías? Yamil, hago referencia al tema de la infraestructura vial, que fue la que resultó afectada durante este fin de semana. Nosotros tuvimos un primer incidente el sábado en la madrugada, donde hubo un artefacto explosivo que nos afectó el puente Cimaña. Ese puente Cimaña está ubicado entre el municipio de La Mata y Pelaya. Es Cesar. El departamento del Cesar, el sur del Cesar. Y Ruta del Sol. La Ruta del Sol, efectivamente. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en esa vía? Y es que justo en el tramo que hay entre San Alberto hasta la zona aproximada de San Roque, no tenemos una vía alterna que permita la movilización rápida y el desvío de camiones hacia esos sectores. Entonces, los camiones se tuvieron que detener, inmediatamente ocurrió la explosión en el puente, y en ese sentido teníamos que buscar una fórmula muy rápida que permitiera habilitar nuevamente el transporte de carga. Nosotros, con las evaluaciones que realizamos el día sábado con los expertos del Invías en estructuras y con otros expertos, pudimos determinar que un puente que estaba paralelo y que había quedado inhabilitado luego de que se construyera el nuevo puente de Cimaña, que fue el que resultó afectado, pudiera entonces utilizarse para mover los vehículos particulares o vehículos pequeños, y adicionalmente transporte público. La gente tenía que bajarse del bus de transporte público, recorrer el puente a pie, hacer una especie de transbordo en lo que es la longitud del puente, pasar el bus desocupado, porque el bus tiene un peso de 19 toneladas y la idea era no permitir paso de vehículos de mayor de 22 toneladas. Posteriormente, el día domingo... No, pero perdón, el puente de Cimaña, ahí en el Cesar, ¿es irreparable? No, ese puente resultó afectada en una de sus vigas, que es la que da lateral. Es un puente de 3 luces, es decir, de 3 tableros, y en este caso resultó afectado uno de los tableros. Desafortunadamente, el diseño del puente, que es un puente en concreto, no va directamente apoyado cada tablero sobre una de las pilonas, sino que la pila central va apoyada sobre el otro tablero. Eso nos dificultó enormemente el trabajo. Entonces teníamos que buscar alternativa en un puente que teníamos aledaño, que es un puente metálico. ¿Y cuáles son las alternativas? Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos 2 alternativas, Yamil. La primera alternativa fue habilitar un puente que, cuando se había construido el nuevo puente, ya había quedado inhabilitado. Hicimos unos trabajos para reforzar el puente conforme a un estudio que se había hecho. ¿El puente destruido o el puente viejo? El puente viejo. Entonces hicimos unos trabajos para el reforzamiento de ese puente, colocando unas láminas y haciendo unas soldaduras, y eso nos permitió a las 10 de la noche del día anterior poder habilitar el paso de todo tipo de vehículos, incluyendo tractomulas, una a una sobre el puente. Paralelamente estamos desarrollando... ¿Sobre el puente viejo? Sobre el puente viejo, sí, señor. ¿Paralelamente? Y paralelamente estamos desarrollando una vía por el río Cimaña, a un costado del puente que resultó afectado. ¿Con qué propósito? Primero, si tenemos dificultades con el puente antiguo, porque lo estamos llevando en un trabajo paulatino de reforzamiento para que cada vez pueda tener mayor capacidad de mover los vehículos, entonces poder habilitar
temporalmente ese paso por el río. Y lo otro es que si ese paso uno a uno de los vehículos se vuelve muy complejo, porque va a generar gran congestión, cola de tractomulas al lado y lado del puente, tanto los que vienen de la costa hacia el interior como los que van del interior hacia la costa. Entonces lo que plantearíamos nosotros es habilitar la vía sobre el río en un sentido de circulación, es decir, la gente que del sur va hacia la costa Caribe utilizaría esa carretera que pasaría por el río a través de unas tuberías, y los que vienen del norte hacia el sur utilizarían el puente metálico. Nosotros vamos a declarar ya una urgencia manifiesta el día de mañana. ¿Con qué propósito? Tenemos que habilitar lo más pronto posible el puente. Es un puente que tiene un costo aproximado a los 2.000 millones de pesos. Las obras que tenemos que hacer ahí, estimadas ya por el Instituto Nacional de Vías, venimos trabajando durante este fin de semana en los presupuestos, y adicionalmente tenemos que seguir reforzando el puente metálico antiguo, con el propósito de que no vayamos a tener ninguna dificultad y garantizar, como lo hicimos a partir de la noche del día de ayer, la movilización de la carga. ¿Y cuánto tiempo demorará, doctor García, la reparación del puente destruido? 3 meses calculamos aproximadamente. Sin embargo, ahí vamos garantizando entonces el flujo continuo de los vehículos de transporte de carga por el puente viejo, sí señor. ¿Y no habrá necesidad de utilizar una especie de puente militar? Eso lo exploramos. Desafortunadamente, como los apoyos de las losas no están directamente sobre las pilas, la losa central, nos toca hacer un elemento metálico de soporte, y eso nos va a tardar un tiempo. Con tractomulas, pues. Entonces, pero la habilitación del puente es una demostración de la capacidad, digamos, de reacción que tiene el Gobierno Nacional a través de las entidades, en este caso del Invías. Porque lo más importante, Yamid, yo lo aprendí cuando estaba muy pequeño. Cuando uno estaba pequeño iba al jardín de su casa y había una telaraña, y entonces con la mano dañaba la telaraña, y al otro día volvía al jardín y la telaraña estaba reconstruida. Es la capacidad de resiliencia de la que nos habla el doctor Gustavo Wilches. ¿Este fue el daño más grave de cuantos hubo en el fin de semana? Sí, nosotros tuvimos otro punto de atentado, que fue un Voscolver. Un Voscolver es una estructura mucho más pequeña, que es una caja en concreto, de por lo menos hay de 2 por 2 metros, que permite el movimiento del agua en unos cauces mucho más intermitentes. ¿En dónde? Ese fue también ya desde Pelaya en dirección hacia San Roque, a unos 60 kilómetros aproximadamente del punto donde se había presentado. ¿También en el Cesar? También en el departamento de Cesar, y también sobre la Ruta del Sol 2. Esa obra sí la pudimos restablecer rápidamente, porque lo que hacemos nosotros es llenar la caja de material y permitir temporalmente el paso de vehículos sobre un material de afirmado. Y una vez ya superado esa situación, entonces atendemos una parte, la mitad de la carretera, haciendo el trabajo de recuperación del Voscolver, restringiendo los vehículos sobre uno de los carriles, y luego trabajamos el otro carril. Pero este ya está en utilización. Sí, señor, ya lo pudimos restablecer. Ese sí lo pudimos restablecer desde el mismo sábado al final de la tarde. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en los peajes de Gamarra y Platanal, en la vía Gamarra-Huachica y Gamarra-Ocaña? Bueno, el día domingo, en la madrugada, se presentó unos atentados terroristas. Nosotros tenemos instalados unos peajes, uno, como usted lo dice, entre Ocaña y Agua Clara, el de Platanal. Ese peaje es un peaje que se instaló a raíz de los trabajos que se están haciendo de mejoramiento de la vía Ocaña-Gamarra, y adicionalmente otro peaje que estaba entre Agua Clara y Gamarra también fue afectado con explosivos de esta gente terrorista. Pero la destrucción fue de los peajes. La destrucción fue de los peajes, pero nosotros ahí demostramos la capacidad de reacción, Yamid, porque esperamos a que la fuerza pública garantizara la seguridad de la zona. Una vez hubo esos atentados terroristas, hicimos trabajos con las microempresas para limpiar todo el material, conseguimos taloneras de otros peajes que están en la zona de la Ruta del Sol 2, e inmediatamente antes de mediodía ya teníamos restablecido el trabajo de los peajes, con elementos muy precarios,
teníamos un parasol y una silla plástica, pero lo que queríamos demostrar es que el propósito que tenían esos grupos delincuenciales de afectar la infraestructura del país, nosotros no nos íbamos a doblegar y inmediatamente íbamos a recuperar, así fuera precariamente, las instalaciones que nos habían afectado. ¿Ningún otro atentado fue de dimensiones grave? Bueno, hubo otro que fue desafortunado para ellos, en la vía que de Pamplona conduce a Cúcuta. Ahí se pretendía volar un puente. ¿Se pretendía? Sí, en el momento en que los terroristas del ELN fueron a instalar los artefactos explosivos, no alcanzaron, no les dio tiempo, algo sucedió y explotó la carga que tenían para volar el puente. Y hubo 2 personas que resultaron muertas. ¿Del ELN? Del ELN, sí señor. Los que iban a colocar la carga. Los que iban a colocar la carga. Finalmente el puente alcanzó a afectarse, pero en las barandas no, desde el punto de vista estructural no tuvo afectación y pues ya es más fácil el trabajo de reparación. ¿Y hay tránsito normal? Sí, hay tránsito normal, Yamil. ¿Y dónde fue donde murió un soldado? El soldado murió en la vía que de Medellín conduce a Caucasia, en las labores que está haciendo el Ejército Nacional con el propósito de garantizar la movilidad de los transportadores en la zona de Caucasia. Hay también problemas de orden público y presencia de este grupo armado ilegal, y en ese sentido, para garantizar la seguridad, hubo un enfrentamiento en la mañana de hoy y lamentablemente falleció un soldado, pero pues la fuerza pública actuó y ha venido garantizando la movilidad de todos los vehículos de carga. ¿Pero fue un combate que hubo ahí entre el ELN y el ejército? Así es, o algún tipo de fuerza ¿En terrorista Caucasia? en la zona entre Tarazá y Caucasia, en esa zona de Antioquia que ha sido muy afectada con la presencia de grupos al margen de la ley. ¿Y Arauca? Bueno, en el departamento de Arauca nosotros también tenemos infraestructura muy importante de carreteras. El día sábado se anunció la instalación de un vehículo que atravesaron en la vía con algún elemento explosivo, pero gracias a la reacción de las Fuerzas Armadas esa situación no llegó a mayores y entonces se pudo restablecer el tránsito vehicular sobre la carretera, pero no hubo ninguna explosión. Bueno, se dice, doctor García, que donde el ELN tiene mayor presencia es en Arauca, en Nariño, en Chocó y algo en el Meta. ¿Ahí no pasó nada? Sí, es que ha habido presencia de la fuerza pública para evitar que estos grupos al margen de la ley, en este caso el ELN, hagan la labor de daño que están haciendo, y en ese sentido pues hay una muy buena actuación. Lamentablemente pues no manejo ese tema de la seguridad nacional, pero hacer atentados de tipo terrorista es una labor relativamente fácil, a pesar del despliegue que se haga por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Esa es una situación difícil de controlar, llega la noche, ellos se camuflan muy fácilmente, utilizan algún tipo de artefacto y llega a estas situaciones, pero yo lamento mucho que estas organizaciones que se dicen ser organizaciones que están al lado de las clases sociales más pobres estén haciendo actividades que nos están afectando a todos los colombianos. Es que viera ya a mí que me tocó estar durante todo el fin de semana la situación tan difícil que pasan propietarios de locales comerciales que les mandan panfletos diciéndoles que no abran. ¿En dónde? En todo, a lo largo de la Ruta del Sol 2, en el sur del departamento del Cesar. Nosotros tuvimos dificultades en la maquinaria que teníamos que llevar al puente para hacer los trabajos, porque nadie se atrevía a alquilar la maquinaria al contratista nuestro. No lo alquilaban por temores a represalias de estos grupos al margen de la ley. Tuvimos que transportar la maquinaria desde La Dorada, del contratista, y el contratista dijo: yo asumo el riesgo de lo que le pase a la maquinaria, pero no podíamos dejar de hacer las actividades que desarrollamos para garantizar la movilidad de las personas. Sobre la movilización de pasajeros, se habló esta noche, doctor García, de que 76.000 personas no pudieron movilizarse por falta de transporte. Bueno, ahí lo que hubo realmente, y lo que dicen las empresas transportadoras, es que la gente se abstuvo de movilizarse, más o menos el 50% de las personas que normalmente se movilizan, pero yo quiero decir que hubo mucha presencia de vehículos de transporte de pasajeros. Los vi el día sábado, estaba sorprendido de la cantidad de vehículos. En el corredor se ha tomado la decisión de hacer unas suspensiones nocturnas
de la movilización vehicular con el fin de garantizar seguridad, sobre todo vehículos que son particulares o vehículos de transporte de pasajeros. La gente ha entendido bien la situación, pero lo importante es que la gente entienda que hay presencia del gobierno nacional y que lo que buscamos es garantizar esa movilidad, porque eso es lo más importante para nosotros. Pero esto fue más por miedo que porque estuvieran amenazados. Sí, no, lo que pasa es que es muy fácil sacar panfletos como los que se sacan y se difunden a través de redes sociales para amedrentar a la ciudadanía, pero yo le puedo decir y le puedo garantizar la presencia de todas las fuerzas en la carretera. Nosotros pudimos hacer los trabajos que desarrollamos porque gracias a la labor del ejército, gracias a la labor de la policía, nos prestaron toda la seguridad. Hubo vehículos de la policía que escoltaron la maquinaria que llevamos a Cimaña para poder hacer los trabajos de reparación del puente. Ahora, doctor García, permítame aprovechar su presencia para preguntarle sobre las macroobras que están interrumpidas. En un momento. Ahora, doctor García, al margen de los atentados, ¿qué va a pasar con el puente de Chirajara? ¿Lo van a tumbar todos? ¿No lo van a tumbar? ¿Lo van a reconstruir? ¿No lo van a reconstruir? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya el Ministerio de Transporte, apoyado en dos firmas muy importantes, una de Estados Unidos y otra mexicana, dio un concepto con relación al puente de Chirajara. En ese sentido fue la acción que se tomó de restricción de vehículos y todas las obras que se tuvieron que hacer ahí, o las acciones que se tuvieron que hacer ahí para garantizar el flujo normal de vehículos entre Bogotá y Villavicencio. Sí. Pero la decisión, como la ha dicho el señor ministro, depende del concesionario. El concesionario, por su parte, trajo unos expertos también internacionales con el propósito de hacer una evaluación y serán ellos los que determinen en este caso si se va a hacer la demolición de la estructura que quedó del puente o si se hace un reforzamiento estructural, pero ellos son los que tienen que tomar la decisión. Mientras tanto, el tiempo va corriendo porque ellos tienen un compromiso con la Agencia Nacional de Infraestructura de entregar ese tramo del corredor el próximo mes de junio. Si eso no se logra, entonces, de acuerdo con lo que está establecido en el contrato de concesión, la ANI tiene que actuar en términos de las multas que se tengan que generar al contratista o al concesionario en este caso. Los estudios que su agencia tiene y que usted conoce, parecen indicar que hay que demorarlo, ¿no? Bueno, los estudios lo que determinaron fue que las causas de mayor trascendencia frente a la situación que se presentó en el puente fueron a raíz de los estudios y los diseños en la zona donde está el diamante y la viga transversal. Obviamente pueden suceder otros factores que llevaron al colapso del puente, pero eso es precisamente la investigación que se está llevando a cabo en este caso por el concesionario, pero es el concesionario quien finalmente tiene que tomar la responsabilidad de definir si el puente se hace un reforzamiento estructural o se demuele. ¿Y el gobierno dice que sí a lo que sea? No, el gobierno tiene sus interventores a través de la Agencia Nacional de Infraestructura que, basado en el pronunciamiento del concesionario, determinará si lo que el concesionario se dice es o no es. ¿Y hasta ahora qué han dicho o qué han sugerido? Bueno, ahí ellos ha pasado alrededor de unos 10 días de que se hizo presencia este grupo internacional y ese es un tema ya de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros estamos esperando en el sector que haya un pronunciamiento. ¿Podría presentarse un choque de opiniones entre los constructores o quienes buscaron el puente, que dicen que no hay necesidad de tumbarlo, y el gobierno que dice que sí? Bueno, no creo, Yamil, porque en este caso, como son temas muy especializados, todo está sujeto, todo puede ser reparado. Lo que pasa es que los costos pueden implicar muchas veces que es mejor demoler una estructura y volverla a hacer en términos de costos que hacerle algún tipo de reparación, pero si fueran a hacer la reparación de ese puente, tiene que garantizar la total seguridad. ¿Y por qué dice usted que es más barato tumbarlo o demolerlo que...? Porque a veces puede suceder esa situación. No crea que uno pensaría inicialmente que cualquier reparación puede salir más económico que una demolición, pero si el estado de la estructura está en una condición muy compleja... ¿Y finalmente cuándo se decide? ¿En 8 días? Bueno, esa es una decisión que está a cargo del concesionario, Yamid.
Yo espero que sea rápido. De todas maneras, es un tema que maneja el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. Recordemos que esta vía está concesionada y está a cargo de la ANI. Hoy se está utilizando la vieja carretera. Hoy se está utilizando la carretera sin ningún tipo de restricciones, es la vía que está alterna. Para eso hubo una serie de acciones, entre ellas mover el brazo de la torre grúa, que en el caso de colapso pudiera generar una afectación. ¿Y el riesgo ese que había de que en la mitad del puente que no se cayó, se cayera y afectara la vía? Eso es las medidas que se tomaron, Yamid, entre otras, mover esa grúa con el propósito de que si llegara a suceder un colapso, entonces las personas que estuvieran transitando no se vieran afectadas. Bueno, miren, la profundización de las obras del puente de Pumarejo en el Atlántico. Bueno, nosotros estamos llevando a cabo un estudio de profundización del canal de acceso a Barranquilla y también a la vez estamos llevando dentro de ese mismo estudio las afectaciones que el puente de Pumarejo le pudieran estar dando al canal de acceso, tanto aguas abajo como aguas arriba. Este es un trabajo que ha desarrollado Limvías desde el año inmediatamente anterior, que tiene el acompañamiento de las sociedades portuarias en la zona de Barranquilla. En la semana inmediatamente anterior se hizo una socialización a todas las personas en Barranquilla, avanzamos y nosotros tenemos un compromiso de adelantar cualquier obra que sea necesaria si el puente genera algún tipo de afectación sobre el canal de acceso. ¿Y por qué están tan atrasadas las obras del puente de Pumarejo? Las obras del puente de Pumarejo es porque el puente es un puente atirantado que tiene igual que el que se cayó, pero distinto. Yo le puedo asegurar. Atirantado. Sí, atirantado, Yamid. Tiene 2 torres, son 2 pilonas, es un puente de 780 metros de longitud. ¿Y la demora? ¿Cómo? La demora. La demora es ¿por qué? Porque llegamos a un punto que es el tablero del puente, es decir, ya se hicieron las cimentaciones, los pilotes, los fustes, los cabeceros, y llegamos ya a la parte del tablero. La parte del tablero se construye con 3 formaletas, una convencional en los puntos más bajos, que ya prácticamente esas obras están terminando, otra que es una autocimbra, es una especie de un puente gigante metálico que va haciendo vanos, o sea, tramos de puente de Pumarejo. Esos tramos se tienen que hacer en 26 días cada espacio, son 17 en total. En 26 días, lamentablemente se está haciendo en un periodo no menor de 40 días. Eso genera retrasos en el puente. El contratista lo que manifiesta es que está en una curva de aprendizaje en términos de la instalación de esa autocimbra. Solo se han puesto 4 espacios, faltan todavía 13 de los 17. Y adicionalmente, la pilona principal donde va el atirantado, también nosotros le exigimos al contratista que hiciera los 2 puentes simultáneos. Eso requiere más maquinaria, una torre que ya llegó, una torre adicional a la que ya está en el sitio, y adicionalmente 2 pares de carros de avance más. ¿Para qué? Para que se trabaje de manera simultánea desde cuatro momentos hasta cerrar el puente. Eso el contratista dice que se demora 10 días en cada tramo de 10 metros y en la interventoría que se demora 15. Entonces, esos atrasos acumulados, porque ya es un punto más concentrado, el contratista trabaja día y noche, Yamid, trabaja sábados, domingos y festivos. Descansó el 1 de enero y el 25 de diciembre, no ha descansado, ¿cierto? No para la hora de trabajar, lo que pasa es que está en un punto en el cual no hay forma de desarrollar más distinto de la utilización de esos equipos. ¿Y si alcanzará la obra para ser inaugurada por el presidente Santos? No, ya lo dijimos, no va a ser posible. Es un tema muy lamentable porque este gobierno hizo el puente concibió el puente desde los estudios y diseños iniciales, y era un propósito nuestro poder entregar el puente en el periodo del presidente Santos. Lamentablemente no va a ser posible, pero nosotros pues somos conscientes, le tocará ya al nuevo gobierno. Nosotros lo que le garantizamos es los recursos para que la obra se pueda terminar. El proyecto va aproximadamente en un 55%. No, está atrasadísimo. Entonces, en ese caso, pues va a demandar seguramente todo lo que resta del año 2018. Doctor Carlos García, presidente de Invías, muchísimas gracias por su presencia, por sus explicaciones, y esperamos que tenga éxito en su gestión, que no es fácil. Bueno, Yamid, muchas gracias por invitarme, y yo sí quiero dar un mensaje que nosotros en el Gobierno Nacional vamos a estar muy pendientes. Nosotros no nos vamos a dejar doblegar por los atentados que ocurran en las vías y actuaremos de manera inmediata
para garantizar la movilidad de todos los colombianos. Entonces, la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes están de acuerdo con el paro armado que decretó el ELN en las regiones donde tiene cierta presencia y que termina esta noche, ¿no? Sí, termina a las 6 de la mañana. ¿Sí o no? Usted, por supuesto que no. No, pues esto es una cosa terrible, Yamid. Sí. Resultados del sondeo saldrán mañana en este programa. Viene ahora el capítulo del día de Caso Cerrado.